Querido Padre, muchas gracias porque nos has dado el privilegio de ver un día más de vida. Gracias por el privilegio de estar en tu presencia y poder expresar nuestros agradecimientos a ti. Y algunos también trayendo sus pedidos especiales. Te los presentamos, oh Padre querido. Y gracias por manifestar tu presencia en nuestro medio. Hemos venido a alabarte y glorificarte. Hemos venido tal como somos, pidiéndote el perdón de nuestros pecados. Te fallamos en muchas maneras, Señor. En todo lo que te hemos fallado, perdónanos. Que este día, oh Padre querido, sea un día especial, un día de encuentro contigo. Un día en el que podamos renovar nuestro compromiso contigo, Señor. Y gracias porque cada vez que venimos a ti y tú nos perdonas, nos das una página en blanco para escribir una nueva historia. Hay quienes sufren, hay quienes tienen necesidades, hay quienes están enfermos, hay quienes tienen problemas en sus hogares, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas con el trabajo, problemas en la sociedad. Oh Padre querido, venimos a ti en busca de tu presencia para que nos des una respuesta en tu palabra en esta hora, oh Padre. Bendice a nuestros amigos, a donde quiera que nos acompañan en diferentes países, con sus pedidos que te ofrecen en esta hora. Escúchalos, oh Padre querido, y responda a sus pedidos de acuerdo a tu voluntad. Háblanos ahora, ayúdanos para que al abrir tu santa palabra tengamos la humildad, la reverencia suficiente para escuchar tu voz a través de la lectura de tu santa palabra, poder atesorar tus dichos en nuestros corazones y poder con tu ayuda ponerlas en la práctica, Señora. Acompáñanos, sé nuestro predicador, sé nuestro maestro, enséñanos el camino, danos sabiduría para tomar decisiones sabias en esta vida y así, oh Padre querido, siempre caminemos a tu lado. Quédate con nosotros, háblanos pues, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Muy bien. Qué bueno es estar otra vez en la casa de Dios. Todos hemos estado repitiendo debido a la costumbre que tenemos al iniciar un nuevo año, ¿verdad? Decir feliz año nuevo. Yo creo que cada día debemos renovar nuestro pacto con Dios y cada día debe ser un año nuevo para nosotros, para comenzar un nuevo caminar con Cristo, ¿no es cierto? Así que, a todos nuestros amigos quienes nos acompañan, pues le decimos feliz año nuevo también. Y a todos nuestros amigos quienes nos miran en diferentes lugares también de parte de esta iglesia, le decimos feliz año nuevo y deseándoles muchas bendiciones para ustedes de parte de nuestro Padre Dios. Agradecemos a cada uno de ustedes también como miembro de esta iglesia. A ustedes, nuestros amigos, quienes nos acompañan, ustedes son la familia de esta iglesia, son el pueblo de Dios. Sin ustedes, pues, no haríamos nada aquí. Así que ustedes son la razón de este programa, porque Dios desea alcanzar a cada uno de ustedes, ¿verdad? Dios vino a buscarnos, a salvarnos en este mundo. Así también a nuestros hermanos quienes están involucrados en todas las actividades de esta iglesia, desde el hermano, la hermana quien viene a arreglar estas flores, a limpiar la alfombra, las bancas para mantener este templo hermoso y presentable para adorar a Dios, hasta el que siempre aparece aquí para predicar, pero detrás del escenario aquí siempre hay hermanos que con todo su corazón, de todo su corazón, vienen a servir al Señor aquí. Así que a todos nuestros amigos, quienes hacen también posible la transmisión, los camarógrafos detrás de la cámara, aquel que se encarga de manejar
el programa especial para transmitir, poner los textos, para hacer los gráficos. Todo eso lleva mucho tiempo y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, también lo hacen para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Todos los que predican, al pastor, a todos los miembros de la junta, terminamos un año de trabajo, al tesorero, la secretaria, los ancianos. En realidad hay un trabajo grande que se hace en equipo detrás de la escena. Ustedes quizás solo ven más a los predicadores quienes pasan aquí, pero aparte de ellos hay muchos hermanos que hacen posible que esta iglesia siga viva. Por supuesto, Cristo la guía, sin embargo, sin el trabajo, sin el sacrificio de ustedes, no podríamos avanzar. Así que no puedo decirle más que gracias en el nombre del Señor Jesús. Detrás de cada trabajo, de cada esfuerzo, de cada sacrificio que ustedes hacen, se esconde quizá horas y horas de trabajo y ustedes donan su tiempo, todo porque nuestro templo se vea hermoso y que nuestros programas salgan todo de acuerdo a lo que Dios quiera, ¿verdad? Así que gracias a todos ustedes y a nuestros amigos que nos acompañan en diferentes lugares por acompañarnos también, aunque están lejos, pero en Cristo todos estamos unidos y cerca. Gracias a la tecnología que no hay barreras, no hay fronteras. La palabra de Dios se predica en diferentes lugares del mundo. Así que llega donde personalmente nunca vamos a llegar. Así que gracias a todos ustedes, mis queridos hermanos, que al comenzar este nuevo año podamos seguir trabajando para el Señor, sea el deseo profundo de nuestro corazón, amar a Dios con todo nuestro corazón, buscar su presencia todas las mañanas y poder estudiar más su palabra. Ahí está la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que bien, sin más preámbulos, vamos a abrir nuestras Biblias entonces y les invito a abrirla en el libro de Samuel, en su primer libro, primero de Samuel. Vamos al capítulo 22. Yo voy a leer bastante con ustedes, me perdonan mis queridos hermanos, pero yo para leer la Biblia, yo creo como... No soy predicador, pero he notado de que a veces no leo tanto, pero quiero leer bastante con ustedes ahora para comenzar, ¿verdad? Porque a eso hemos venido, para escuchar la palabra de Dios. Primero de Samuel 22, capítulo 22 del primer libro de Samuel, vamos a leer a partir del versículo 9 y vamos a leer el resto del capítulo. Nuestra meditación está basada desde el capítulo 22 hasta el capítulo 2 del Primera de Reyes. Así que involucra muchos capítulos, pero no lo vamos a leer todo, solamente voy a hacer un resumen con ustedes de la historia de un personaje muy especial que al ratito van a ustedes saber de quién se va a tratar. Primero de Samuel 22:9. ¿Lo tenemos? Lean conmigo, dice así: entonces Doeg, edomita, este personaje, para que ustedes conozcan un poquito mejor, era el pastor principal de Saúl, primer rey de Israel, para todos sus ganados. Doeg se llamaba y era descendente de Edom, de hermano de Jacob. Que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, 10, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. 12, y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él al Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos
¿Es tan fiel como David, yerno también del rey que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a tu siervo, ni a toda la casa de mi padre. Porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto grande ni pequeña. 16. Y el rey dijo, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, y así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos, ovejas, y todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando ahí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte de a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare tu vida, buscará también la tuya. Pues conmigo estarás a salvo. Interesante historia, mis queridos hermanos. El personaje que yo escogí para estudiar en esta ocasión va a ser Abiatar. Probablemente ustedes nunca han escuchado de él o han leído muy poco de él, pero para que lo conozcamos un poquito más, un poco de historia. Abiatar viene de los descendientes de Elí. Elí es un poquito más conocido, era el sacerdote, el sumo sacerdote quien ministraba en el templo en los tiempos de Samuelito, el niño que fue llevado al templo, quien llegó a ser profeta después. Viene entonces de su linaje, así que Abiatar era uno de muchos sacerdotes quienes presidían en Nob. Así se llamaba la pequeña ciudad de ellos. Y ahí servían a Dios. Bueno, la historia se desarrolla en un momento trágico en la historia del primer rey de Israel, Saúl. Saúl comenzó bien. Su reinado comenzó bien. Dios lo preparó, él era un hombre muy humilde, Dios lo preparó, le dio su espíritu, lo capacitó, le dio sabiduría, en fin, comenzó bien. Una vez en el poder, comenzó a amar las cosas de este mundo, a amar más su puesto, a amar más su trabajo, a amar más el reinado y el trono que a Dios. Por lo tanto, cuando David mata a Goliat, comienzan los celos, la envidia y comenzó a perseguir a David porque quería él matar a David. Quería eliminar a David para que no hubiese ningún peligro para perder él el trono de Israel. Bien, mientras él perseguía a David, huía de aquí para allá, en fin. Pero en una ocasión, cuando él ya se dio cuenta de que Saúl estaba resuelto a matarlo, así que me voy ahora de la ciudad de Jerusalén, donde estaba el rey. Pasó entonces en un lugar llamado Nob, un pueblo pequeñito. La mayoría de la gente ahí
eran la familia de los sacerdotes. Por lo menos ahí habían 85 sacerdotes. El papá de Abiatar, que se llamaba Ahimelech, era el principal ahí entre todos los sacerdotes. David huía. De repente pasó por ahí en el santuario y Ahimelech, sin saber, desconociendo todo el enredo político que estaba pasando, recibe a David. David acudió a él con una mentirita, llamaríamos una mentirita piadosa, pero a la vez asesina. No se percató que Dios prohíbe que nosotros mintamos, porque hasta hay un mandamiento que dice: no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. David, a la pregunta del sumo sacerdote, ¿de dónde vienes? Pues estoy en una misión secreta de parte del rey. Así que salí corriendo, no había tiempo para agarrar provisiones, ni mucho menos espada. Así que Ahimelech le creyó a David. Bien, le dio pan de lo que estaba ahí sobre la mesa, de los panes en el templo. Lo tenían guardado la espada de Goliat ahí, a quien mató a David, el enemigo que David mató. Se lo dio a David y este huyó. Parece que nada había pasado. La vida continuó con su curso, pero había un hombre llamado Doeg que estaba mirando y observando todo allí. Siendo enemigo del pueblo, tenía algo contra el pueblo, así que ese fue el momento en que él tuvo la oportunidad para desquitarse con el pueblo. Llegó a oídos del rey Saúl que Ahimelech le había dado comida y la espada de Goliat a David para que continuara. Saúl entonces llama a Ahimelech. ¿Qué has hecho? Le dice. David es mi enemigo. Él está contra mí, me persigue. David no lo estaba persiguiendo a él, pero él levantaba más cosas falsas para hacerle creer de que al sacerdote que lo perseguían a él, al rey. Ahimelech le contesta: pues yo no sabía todo eso. Entonces, ya que tú le ayudaste, le dice Saúl a Ahimelech, eres digno de muerte. Le dice al sacerdote de Dios. ¿Se imaginan ustedes, mis queridos hermanos? Luego convoca a todos los sacerdotes también para que se reuniera ante Saúl. Ahimelech, inocente, no sabía ni qué estaba pasando en el reino, desconocía todo, había sido engañado por David. Así que ahora Saúl lo considera como culpable y manda a sus guardias, los más cercanos a él, al servicio secreto, para que mataran a los sacerdotes ahí. Miren, gente sangrienta, gente de guerra. Ninguno de ellos se atrevió a levantar su mano contra los sacerdotes, porque eran los medios por los cuales Dios se comunicaba con la nación. ¿Cómo decían ellos? Pero Saúl, poseído por un espíritu malo, no le importaba la vida de la gente, si estos eran sacerdotes, si se comunicaban con Dios. Lo que él deseaba era deshacerse de su enemigo, según él. Así que le dice a Doeg, el informante de él: mata a todos los sacerdotes. Y él dijo: con gusto.
Agarró su espada y mató a todos los 85 sacerdotes ahí. Pero luego no solamente quedó ahí. Mandó a eliminar toda la pequeña aldea de los sacerdotes, sus familias, esposas, hijos, animales. Los eliminó a todos. Es algo increíble, mis queridos hermanos, lo que él estuvo dispuesto a hacer. Antes Dios le había dado una orden especial a Saúl. Le dice: ve, elimina a todos los amalecitas porque les he dado 400 años de gracia, y mientras mi pueblo Israel subía a Canaán, los molestó mucho, hizo guerra con ellos y no me he olvidado de ellos. No se arrepintieron, les llegó su día. Vaya, elimina toda esa gente, animales, no te apiades de nada. Saúl se fue, cumplió parcialmente la orden de Dios y regresó con Agag, el rey de los amalecitas, con vida, y habiendo salvado a todos los animales, lo mejor del ganado. Y dijo él: he cumplido la orden de Jehová, le contesta Samuel. Ahora, sin que nadie le dijera que matara a uno de los sacerdotes, no se apiadó de ninguno, ni de sus bienes, ni de sus ganados. Eliminó a todos los hombres de Dios. ¿Qué cosa? Ahora, mis queridos hermanos, esto es lo que me ha llamado mucho la atención. Por eso a mí me fascina estudiar la vida de los personajes de la Biblia, y desde hace como 4 años me propuse estudiar la vida de todos los personajes de la Biblia, y he avanzado muy lento, porque es increíble. Cuanto más leo, analizo, estudio y medito en la vida de cada personaje, porque la historia de cada personaje es un mundo diferente. Y me quedo con más preguntas que respuestas. La historia de cada personaje es compleja, no se puede entender. A veces cuando comienzo a leer la historia, al principio de cada personaje, me emociono, aprendo muchas cosas de esas historias, de esos personajes, pero de repente en un momento se desvían, toman acciones, decisiones equivocadas. Por ejemplo, Saúl, un hombre humilde. ¿Quién soy yo para ser el rey?, decía al profeta Samuel. Y él era sincero, él era un hombre insignificante, no tenía preparación, venía de un hogar humilde, una familia pequeña. Pero Dios lo elevó, lo preparó, le dio el trono, le dio riqueza, le dio fama, le dio una familia, le dio todo. Ahora, ya que está bien, de repente comienza a desviarse. Por eso, mis queridos hermanos, eso es lo que me trae, me llama más la atención. Aún Salomón, en toda su sinceridad, se acerca a Dios cuando Dios le dice: pídeme lo que quieras, que yo te voy a dar. Él en su humildad, en su sencillez: yo no quiero dinero, no me des riqueza ni la vida de mis enemigos. Dame sabiduría, Señor, porque mi intención es buena. El mayor deseo de mi corazón es servirte y dirigir a esta nación. Un hombre humilde, manso. ¿Quién podría pensar que iba a llegar a ser malo? Una vez que Dios le dio lo que quería, le dio fama, le dio dinero, le dio todo lo que necesitaba, ahora se convierte en otro personaje. Y a veces me pongo a pensar al meditar sobre la vida de estas personas, y mi pregunta siempre ha sido ¿será que yo, como un ser humano, como aquellas personas, me conozco yo lo suficiente como para decir: yo soy humilde, yo soy pobre, vengo del campo,
¿Y qué tal si Dios me cambia la vida y me lleva por experiencias más maravillosas, me dé dinero, fama, sabiduría? ¿Será que continuaría yo siendo el mismo o cambiaría? Aquellos hombres humildes al comenzar su ministerio, de repente se tornaron en implacables, en malos, en dictadores, en hombres sangrientos. Pero ellos en su sinceridad al principio no querían ser eso. Sin embargo, muchos terminaron así. Eso es el peligro, mis queridos hermanos, que corremos nosotros los cristianos y los seres humanos, de perder de vista a nuestro Señor Jesús y desviarnos del camino. Bien, volvamos a nuestra historia. Doeg mata a toda la población, pero increíblemente, en medio de la matanza, un hombre llamado, ¿cómo? Abiatar. Milagrosamente, no sabemos cómo, de repente escapa. Ahora, mis queridos hermanos, eso es interesante. Lo primero, para los que estudian la Biblia, lo primero que tienen que analizar es el nombre del personaje. Porque antiguamente un nombre era una persona. Porque el nombre era significativo. Por lo tanto, tenemos que analizar la vida de este personaje. ¿Qué significa? Porque su significado era lo que era él. Abiatar, ¿qué creen que significa? ¿Ah? Abiatar, ¿qué significa? Significa, el Padre da en abundancia. Significa, el Padre de la abundancia. Significa, el Padre es preeminente. Pero ahora surgen algunas preguntas interesantes. Si el nombre Abiatar significa el Padre de la abundancia, ¿en qué sentido podría ser la vida de él abundante en una situación difícil? Al analizar la historia de él con toda su familia, condenado a la muerte. No había probabilidad de vivir, porque era orden del superior, del rey. Y si el rey mandaba, nadie escapaba de su poder. Por lo tanto, él, en una situación difícil, casi frente a la muerte, su nombre significa el Padre preeminente, es preeminente. El Padre da en abundancia. ¿En qué sentido? Muchas veces, mis queridos hermanos, a veces no entendemos los planes de Dios para nuestras vidas. En estas circunstancias, este hombre, servidor de Dios, un sacerdote, un siervo de Dios, pasa por una circunstancia difícil y lo peor de todo, injusto. Él y su familia, ¿qué habían hecho de malo? ¿No te preguntas muchas veces, Señor, por qué yo, si yo trato de seguirte, trato de obedecerte, de alguna manera asisto a la iglesia, me esfuerzo, me sacrifico para que me suceda todo esto? Pero mis queridos hermanos, en el nombre del Señor les digo, aún en medio de la injusticia, el Padre sigue siendo el Padre preeminente. Aún en medio del enredo que enfrentamos en este mundo,
a veces sin saber qué hacer ni qué decisión tomar, el Padre sigue siendo el Padre de la abundancia. Tu Padre Dios sigue siendo el Padre que da en abundancia. Aun cuando nosotros no entendemos las situaciones, si sufrimos injusticias, si sufrimos sin explicación, Dios nunca pierde el control. Ahora, en medio de la confusión, en medio del peligro, este hombre, ¿en qué sentido fue, o en qué sentido su vida fue una vida de abundancia? Con el simple hecho, mis queridos hermanos, de haber escapado, ¿no creen ustedes que eso es una bendición? No sabemos cómo escapó, pero lo que sí sabemos que en medio de la confusión, del enredo de la vida, cuando Dios tiene un plan para ti, no importa los valles oscuros en donde tú tengas que pasar, mientras Dios tiene un plan que cumplir en tu vida, Dios te va a guardar. Dios te va a salvar. Aunque la muerte se acerque a ti, Dios continúa conservándote. Así que, así fue como él escapó. Porque muchas veces en un mundo materialista en el que vivimos, a veces no valoramos la vida. Pero saben, mis queridos hermanos, a veces solamente la valoramos cuando la estamos perdiendo. Si todo está bien, pareciera que el trabajo es más importante. Si todo está bien, pareciera que el dinero tiene más valor que la propia vida. Y luchamos, corremos de aquí para allá, tratando de sobrevivir, y olvidamos que la vida es lo más importante. Pero cuando la estamos perdiendo, nos damos cuenta que nada en esta vida tiene valor como la vida. Así que, en medio del dolor, el haber perdido sus seres queridos, su vida fue una vida de abundancia porque Dios lo conservó y lo salvó. Pero algo interesante, un dato interesante de su vida. Capítulo 23 y verso 6 dice lo siguiente. Primero de Samuel 23, 6 dice: y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Cuando él ve que se desató un problema terrible en su comunidad, en su ciudad, relacionado a su familia, ahora, lo primero que nosotros hacemos, mis queridos hermanos, cuando hay peligro, ¿qué es lo que hacemos? ¿Ah? Si de repente este edificio comenzara a prenderse en llama, ¿qué harían ustedes? ¿Quedarse sentados? Saliendo de la puerta, ¿usted notó que se le olvidó el celular? ¿Qué haría? ¿Ah? ¿Arriesgar su vida y meterse en el fuego simplemente para agarrar el celular? Tanto que la vida hoy en día depende de un celular, todo el mundo pasa tiempo ahí. ¿Regresaría usted por su celular? ¿Arriesgaría su vida? No, yo creo que la mayoría no. Noten que este hombre, en medio del peligro, cerca de la muerte, cuando estaba por huir para salvar su vida, de repente notó que algo faltaba. ¿Y qué era?
faltaba, ¿qué cosa? El efod. ¿Y qué es eso del efod? Los sacerdotes en el pasado, por instrucción de Dios a Moisés, tenían que coser una vestimenta especial. Diríamos hoy en día una túnica. La túnica era lo que diferenciaban a los sacerdotes. Si un sacerdote no llevaba su túnica, no estaba ejerciendo su ministerio. Pero la túnica, encima de la túnica llevaban como una especie de chaleco que lo amarraban, que lo llamaban el pectoral. El pectoral llevaba enfrente 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Pero en un lado, a otro lado, llevaban 2 piedras principales y llamaban el Urim y el Tumim. Un poquito de información, ¿verdad? Pero no se confundan. El Urim y el Tumim eran 2 piedrecitas que iban ambos en cada lado del pectoral. Cuando el sacerdote consultaba a Dios por alguna decisión importante que la nación tenía que tomar, no podía ir ante Dios sin el efod y el pectoral. Porque una de las piedrecitas que llevaba en el pectoral iluminaba, dándole a entender al sacerdote que Dios estaba de acuerdo con la decisión que la nación estaba por tomar. Y si no, también daba una señal en la otra piedrecita. Ahora, cuando Abiatar, siendo sacerdote, estaba por huir y por salvar su vida, me imagino que comenzó a pensar, bien, corro, me pongo a salvo, pero yo no llevo mi efod. ¿Qué va a ser de mi futuro? ¿Qué va a ser de mi vida? Está bien, voy a correr, me pongo a salvo, pero ¿qué va a ser de mi vida? El efod era la herramienta especial de trabajo de un sacerdote. Sin el efod, su vida no tenía sentido. Ahora, cuando él notó que no llevaba el efod, regresó a traerlo y se lo llevó. Y cuando alcanzó a David, dice, llevaba el efod no lo llevaba apuesto, lo llevaba en la mano. Esta fue la herramienta principal que le dio sentido a su vida. Cuando se unió con David y quería saber la voluntad de Dios, David, con todo lo relacionado a su vida, su huida, su ascenso al trono, tuvo que ver con ese pectoral que llevaba Abiatar en la mano. ¿Saben una cosa, mis queridos hermanos? Ese pectoral, ese efod famoso, no es otra cosa que la palabra de Dios hoy en día. Así como Abiatar, mis queridos hermanos, nosotros tratamos de alguna manera, corremos de un lado para otro, tratando de sobrevivir. Pero ¿saben qué nos hace falta? Se nos olvida qué cosa, el efod. Corremos, comenzamos el día, comenzamos el año, hacemos nuevas resoluciones, nuevas promesas, pero sin el efod. ¿Y es posible eso? Usted no debe comenzar el día sin su herramienta de trabajo. Usted no debe emprender su empresa sin la herramienta de su trabajo principal, que es la palabra de Dios. No debe comenzar su día sin su herramienta principal, que es la palabra de Dios. No debes comenzar un matrimonio sin la herramienta principal, la palabra de Dios.
No debes comenzar tu hogar sin esta herramienta principal. No debes comenzar un nuevo empleo sin esta herramienta principal. Porque al hacerlo sin la palabra de Dios, sin la presencia de Dios en la vida, fracasamos, fallamos. Así que mis queridos hermanos, si corremos de aquí para allá, de alguna manera, tratando de sobrevivir y sobrellevar las cargas y superar los traumas, los problemas, tantas cosas que enfrentamos en la vida, sin la herramienta principal, no vamos a poder. Solo se puede con el efod en la mano, que es la Biblia. Ahora ustedes entienden ahora por qué, en algún sentido, Abiatar significa Dios da en abundancia. Es a través de este libro sagrado. Ahora, esa es la primera etapa de la vida de Abiatar. Una vida que aparentemente una vida de sufrimiento, de luchas, de necesidades, de peligros. Pero recuerden, aún en esa etapa, Dios siguió siendo un Dios en su vida, un Dios de abundancia. Después de esa primera etapa, pasa a una etapa en donde en realidad su vida fue abundante. Después que David subió al trono, ahora sí, él fue el primer sacerdote, acompañado con otro llamado Sadoc, los únicos dos más cercanos a David, y siempre David consultó con ellos. Llegó a ser un hombre rico, comía a la mesa del rey, tuvo mucho dinero, muchos bienes, tuvo una familia, tuvo hijos y otros. Uno de sus hijos que menciona la Biblia más adelante, llamado Jonatán, trabajó para el rey también como mensajero. ¡Wow! Realmente en esta etapa de su vida, Abiatar alcanzó a vivir la vida en abundancia. ¿Gracias a qué cosa? Al efod, a la palabra de Dios, a la presencia de Dios en su vida. Ahora lo triste, que tiene una tercera etapa en la vida. Y esto es lo que no nos gusta. ¿Cómo? En el libro de Reyes, capítulo 2, primero de Reyes, capítulo 2, leemos lo siguiente. Primero de Reyes 2:21, dice así: el rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿por qué pides a Abisag, sunamita, para Adonías? Demanda también para el reino, porque él es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. ¿Qué problema vemos nosotros aquí? En el mejor apogeo de la vida de Abiatar, en la vida abundante, en el mejor momento de su vida de abundancia, cuando no le faltaba nada, tenía familia, tenía dinero, tenía poder, estaba cerca del rey, el rey no le negaba nada para él. De repente, David comenzó a envejecer. Seguramente iba a terminar pronto el reino y él se preguntaba: ¿y qué va a hacer conmigo? ¿Tendré que dejar mi puesto? ¿Me despojarán de mi dinero, de mi fama? ¿Alguien más ocupará mi lugar? Esas preguntas no le gustaba. Pero de repente, un hijo de David llamado Adonías, el mayor,
se autoproclamó candidato para el reino. Y de repente más gente se unía a él. Y se unió un hombre poderoso con él llamado, no, aparte de él, el comandante del ejército, el único, el más poderoso, a quien más temía el mismo rey David. ¿Cómo se llamaba? Joab. Se unió a la revolución, a Adonías, y dijo a Abiatar: esta es mi oportunidad. Voy a salvar, voy a conservar mi puesto, mi fama, mi dinero, uniéndome al nuevo rey. Este va a gobernar, va a expulsar a David, así que me uno a él. Lo malo es que calculó mal. Lo malo de todo, que se olvidó que al principio lo que lo llevó a él al topo de la montaña fue, ¿qué cosa? El efod. Se olvidó del efod, se olvidó de la presencia de Dios, se olvidó de la palabra de Dios. ¿Y qué hizo? Hizo una decisión sin consultar a Dios. Eso fue lo que marcó su vida. Pero ¿cómo es posible? Un hombre que vivía en comunión con Dios, su vida todos los días era leer la Biblia, leer la ley, instruir a la gente en la ley, consultar a Dios a través del efod. Y cuando él está por tomar una decisión importante de su vida, se olvida de qué cosa. Ese fue el inicio de su desgracia. Por eso, mis queridos hermanos, vuelvo a repetir. ¿Se conoce usted lo suficientemente para decir quién es? ¿Me conozco yo lo suficiente para decir, yo sí soy un hombre fiel, yo soy un líder, yo voy a seguir aquí en este camino? ¿Será que nos conocemos bien? El peor enemigo, mis queridos hermanos, no está afuera. Muchos, como estudiamos en la lección de hoy, estamos preocupados por la persecución, qué vamos a comer, y pasamos por alto el peor enemigo que está dentro de nosotros mismos. Por eso la hermana Luz hablaba de Martín Lutero en una ocasión cuando fue convocado por todos los prelados, los hombres altos del Vaticano. Antes de comparecer, un hombre le salió al encuentro y le dijo: ¿no tienes miedo de comparecerte ante esa gente poderosa? Si ordenan matarte, vas a morir. ¿Qué creen que contestó Martín Lutero? Dijo: yo tengo más miedo de mi propio corazón que todos los obispos de Roma. Es así. Muchas veces tenemos miedo de los enemigos de afuera. El peor enemigo, mis queridos hermanos, está aquí. Y es el enemigo a quien menos le prestamos atención. Un hombre consagrado a Dios, su trabajo es consultar a Dios. ¿Cómo puede hacer una decisión equivocada en su vida? ¿Por amor qué cosa? Le comenzó a gustar los dolaritos, el puesto. Ya no quiero que me rebajen ese puesto y que un día el rey me diga, pues el nuevo rey que me diga, ahora vas a servir de mensajero y ya no es de ministro, primer ministro. No. Y se unió a Adonías. Ahora, ¿saben una cosa, mis queridos hermanos? Aquí hay un tema muy amplio que por falta de tiempo no vamos a hablar de ello. El peligro de asociarnos como iglesia, como individuo, a la política.
porque siempre vamos a quedar mal con uno o con otro. Por eso la iglesia no participamos de política, porque esa es la posición de nuestra como iglesia adventista, somos apolíticos. Pero no ignoramos la política, como sucedió en el caso de Ahimelech. Eso podría ser peor, porque la ignorancia puede llevarnos a la muerte también. Ahora, entonces Abiatar, ahora al unirse a Adonías, no se percató de que por mandato de Dios, él mismo sabía que Salomón era el preferido de Dios para el próximo rey. Salomón fue coronado, mandó a matar a Joab, a Adonías primero y después a Joab. Wow. En esta tercera etapa de la vida de Abiatar, ¿en qué podría ser abundante Dios con él? El rey Salomón, cuando vio a sus enemigos, los eliminó. ¿Y quién se había unido más con ellos? Abiatar. ¿Era digno de muerte? Tenía que morir. ¿Podría ser Dios ahora ser abundante con él? ¿Podría dar Dios en abundancia para él ahora? Bueno, con esto quiero terminar. Leamos el versículo 26, ahí mismo del mismo capítulo que estamos leyendo, Primero de Reyes 2:26. Y el rey, dirigiéndose al sacerdote Abiatar, después de haber mandado a matar a Joab, a Adonías, vete a Anatot, le dice, a tus heredades, pues eres digno de ¿qué? Pero no te mataré hoy. Por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre, así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Así terminó un hombre poderoso. ¿Es triste su historia? Su final es triste. No debía haber terminado mal, pero una sola decisión por no haber consultado, ¿qué cosa? La Biblia, el efod, a Dios, su presencia, y terminó mal. Ahora, mis queridos hermanos, aún en esa circunstancia difícil, cuando él era digno para morir, Dios siguió siendo Dios preeminente, un Dios Padre de la abundancia, un Dios que da abundante, siguió siendo Él para él. ¿Por qué? Porque aun cuando merecía morir, lo salvó. Despojado de todo lo que temía perder, pero sí, Dios siguió siendo un Dios de abundancia en su vida, porque le conservó la vida. ¿Saben una cosa, mis queridos hermanos? Si usted está aquí con vida y para comenzar este nuevo año, no es porque es bueno. Si yo estoy aquí, no porque sea bueno. Hemos fallado. Hemos cometido errores, y quizá errores graves, dignos de muerte. Pero Dios ha sido abundante contigo. El Dios, el Padre de la abundancia, ¿lo ha sido así contigo? Por amor a ti y por amor a mí. Y nos ha salvado y nos tiene aquí con vida, porque tiene un plan para ti y para mí. Por eso, al continuar este año, no nos olvidemos de qué cosa, del efod, de la Biblia. Esto es lo que da sentido a la vida. Si como Abiatar Dios te bendice abundantemente en las cosas materiales,
no se te olvide el efod, porque ese puede ser el comienzo de tu desgracia. Pero si lo levantas en alto, lo consultas y siempre anda la presencia de Dios en tu vida, déjeme decirte, aún en este enredo político, en este enredo de pecados, de necesidades, de tantas cosas malas que sufrimos en este mundo, Dios no ha perdido de vista a su pueblo. Él está con nosotros y seguirá siendo el Dios preeminente en nuestras vidas. Así que, ¿quieres renovar tu pacto con Dios en esta mañana? Probablemente en alguna de tus decisiones te has equivocado, te has olvidado de Dios. Y este es el momento, esta es la oportunidad para que te acerques a Dios y decirle, Señor, aquí estoy de nuevo. Quizá como Abiatar comenzamos bien, pero quizá estamos terminando mal y estamos dando cuenta que nos estamos alejando de Dios. Es hora de volver. ¿Quieres ponerte de pie conmigo y así renovar nuestro pacto con Dios en señal de que estamos devolviendo nuestro corazón a Dios? Hágalo mientras nuestros hermanos cantan el himno final. Pensemos y meditemos en Dios.